Muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, permítanme expresar un fraternal saludo a la Presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, Annalena Baerbock, y por su intermedio a toda la Asamblea. El 80º periodo de sesiones no es un dato cualquiera, es un espacio de un momento histórico que nos invita a detenernos y mirar hacia atrás para recordar por qué nació esta organización y se dio los resultados que la humanidad esperaba después de 2 guerras mundiales en las que la lucha por la riqueza y las áreas de influencia dejó millones de muertos, desplazados y heridos. Vivimos con una verdadera lacerante que pretendemos ignorar. En 8 décadas se han desarrollado en el concierto de las naciones narrativas que, usando la habilidad de las potencias con larga experiencia en el derecho internacional, han camuflado heridas profundas y recuerdos desgarradores de la humanidad. Empleando inteligentes cuerpos normativos que predican el deber ser de las Naciones Unidas, registrados en costosos materiales impresos y audiovisuales, que son poco efectivos ante problemas flagrantes como el neocolonialismo en todas sus expresiones, ocupación territorial, genocidio, injerencia política, económica y cultural, el racismo, la discriminación, el armamentismo y la violencia que lleva implícito, sin contar otros aspectos como el hambre, la crisis climática, energética, alimentaria y las cada vez más frecuentes crisis financieras. Los efectos de esta realidad son claros: confrontación y discursos que promueven el odio y la división entre naciones hermanas, inequidad, exclusión, pobreza y desigualdades e injusticia producidas aún en instituciones creadas para resguardar los derechos de los más débiles. Ya ni hablar de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos, y más si se tratan de los pueblos indígenas. Una evaluación sincera nos lleva a confirmar que a 80 años los resultados no son los esperados. Por consiguiente, no estamos bien. El mundo actualmente está igual de dividido y confrontado más que hace 80 años atrás. En el mundo existe mayor inequidad en la distribución de la riqueza que hace 80 años atrás. Las cifras de pobreza, desigualdad e injusticia, en lugar de reducirse, cada vez son mayores. El riesgo de que la paz que aún exista desaparezca y que una tercera guerra mundial de nuevo tipo enlute el planeta es muy cercano si no reaccionamos a tiempo. El peligro de que el irrefrenable desarrollo de las fuerzas productivas en el capitalismo, con un mal empleo de la inteligencia artificial, incremente la crisis climática, liquide al planeta y convierta a la inmensa mayoría de la población en innecesaria, es también algo no muy lejano. No estamos bien. La ONU se erigió sobre las osamentas que entre el 50 y 70 millones de vidas que perecieron en el Holocausto y la destrucción de naciones que quedaron en ruinas, no solo físicas, sino también morales, debido a la violencia que aplicó el fascismo, pero también el naciente imperialismo con el uso de 2 bombas atómicas. Uno de los objetivos con que nació las Naciones Unidas fue no repetir la barbarie de la guerra. Hoy suenan los ecos de tambores de guerra en todos los continentes,
se practica el genocidio por la sola decisión de dos países de negarle el derecho a ser libre y soberano a un pueblo. Se usan armas sofisticadas en clara señal de provocación contra un país soberano y se impulsa una mayor militarización de una región con la doble moral de la lucha contra las drogas. Y en esa misma región se mantiene un criminal bloque contra un pueblo y su Estado por el solo hecho de haber conquistado su plena independencia hace más de 6 décadas. Las guerras no son las mismas de hace 80 años. Las guerras ahora son multidimensionales, articulando mecanismos de guerra económica, financiera, mediática, información, cibernética, sin dejar de aplicarse la guerra propiamente militar, que ahora abarca también a la guerra desde el espacio, la guerra biológica y otras técnicas que se siguen desarrollando impunemente en base a una tecnología de la guerra. No será una novedad encontrarnos con guerras climáticas energéticas que impacten sobre la soberanía y seguridad alimentaria, poniendo también en riesgo recursos estratégicos como el agua. Se está poniendo en riesgo la supervivencia del ser humano sobre la Tierra y de la vida misma sobre el planeta. Es hora de quitar la máscara al origen de esta suma de tragedias. La causa de esta lógica destructora no es otra que el dominio salvaje del sistema capitalista que coloca a la acumulación, la ganancia y el lucro de pocos sobre los derechos y la vida de las mayorías planetarias. La causa es el actual desarrollo capitalista que trata de resolver su crisis irresuelta, retornando a las formas originarias de acumulación y revirtiendo la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. El capitalismo, en su fase imperialista, está recurriendo de nuevo al despliegue de la violencia, el saqueo de los recursos naturales, al asalto de los estados soberanos y al derramamiento de sangre para cumplir con las dos lógicas de acumulación con las que nació: el poder político y militar de una parte y el control territorial de otra. Y se suma una tercera causa, más inmediata, y es el obsesivo afán de la nueva administración de Trump de devolverle a los Estados Unidos su condición de hegemón, a una costa de poner en tela de juicio el propio sistema liberal, el llamado libre comercio, la globalización, y de ocasionar dolor y muerte. ¿Para qué? Para apropiarse de los recursos naturales, tomar el control de las materias primas para beneficio de una burguesía imperial y subordinar a la mayor parte de los países a su sed insaciable de riqueza y privilegios, y para tratar de mantener un orden unipolar a toda costa. La reciente publicación de la Estrategia de Defensa Nacional de Estados Unidos de Norteamérica plantea un repliegue de sus tropas en el mundo para asentarlas en su país y área de influencia: Canadá, Alaska, el Caribe, Centro y Sudamérica. La experiencia histórica con nuestros vecinos nos hace concebir que esa no es otra cosa que una nueva forma de aplicar el monroísmo, doctrina que vuelve a plantear que América es de los norteamericanos, generando condiciones para un nuevo momento de neocolonialismo. Señora Presidente, estimados y estimados jefes de Estado, desde el Abya-Yala, nombre indígena del continente americano y del Caribe, nos declaramos zona de paz en la segunda cumbre de la CELAC en 2014 en La Habana. Las naciones de nuestra región cumplimos ese mandato que nos autoimpusimos, aún teniendo en cuenta nuestras diferencias ideológico-políticas en varios temas y respecto de problemas fronterizos y de ocupación territorial hasta ahora no resueltos. Podemos decir, invirtiendo la ecuación de los estrategas del Pentágono, que es la paz y no la guerra lo que guía nuestras relaciones internacionales. A la impronta de esa declaración, desde 2022
en este mismo lugar, he venido haciendo un llamado a las Naciones Unidas para que una Asamblea General como la que nos cobija declare al mundo como territorio de paz. Han pasado 11 años desde aquella histórica declaración de la CELAC y 3 años desde ese periodo que hice en esta Asamblea, y no solo que no hemos declarado al mundo como zona de paz, sino que enfrentamos la dura realidad de ver cómo la muerte en el sello que se va usando con normalidad en las relaciones internacionales. También sentimos la amenaza del fascismo en cualquiera de sus variantes para explotar y dominar a los pueblos en la hora presente. La amenaza de muerte acecha América Latina y el Caribe. La Quinta Flota norteamericana, dependiente del Comando Sur, está movilizada con un potencial bélico que contempla desde lanchas patrulleras hasta misiles, pasando por aviones, helicópteros y submarinos, usando el pretexto de que ese espacio marítimo está siendo utilizado contra la seguridad nacional de los Estados Unidos, a partir de la introducción ilegal de cocaína por parte de bandas criminales pertenecientes a carteles de drogas. Más allá de violaciones de derechos internacionales, esta acción provocadora del imperialismo tiene dos intenciones. Primero, la intervención sobre nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela, que desde 1999 levanta en alto las banderas de la independencia efectiva, la libertad de su pueblo y la soberanía de su Estado, y que posee importantísimos recursos naturales, especialmente petróleo, que desde el norte se pretende controlar y apropiar. Segundo, intentar reconquistar el control de América Latina y el Caribe sobre la base de minar la democracia liberal, impulsar la militarización y emplear otras prácticas colonialistas que debemos llamar por su nombre. El imperialismo dice que interviene para luchar contra el tráfico de drogas y combatir el crimen organizado, lo cual es una falacia, pues si fuera verdad empezaría a enfrentar efectivamente ambos hechos dentro de su propio país, donde la demanda de consumo de todo tipo de drogas es alta y en ascenso, y donde se plasman distintas modalidades de crimen organizado. Lo que en realidad pretende Estados Unidos es darle a nuestra región el papel de dique de contención a la edificación de un mundo multipolar y sometido a sus intereses. A estas acciones militares, cuyas imágenes se han visto en todo el mundo, se suma otro tipo de acciones devastadoras como las orientadas a endurecer el bloqueo económico contra Cuba. Ya son miles de millones de dólares que Estados Unidos le debe al Estado cubano por los efectos de estas unilaterales medidas y que se explican por el rechazo del imperialismo a la primera revolución socialista de la región, que no ha sido ni será destruida. La amenaza de la muerte también recorre Oriente Medio. En el Oriente Medio, el dolor de millones de familias por la muerte de decenas de miles de palestinos a manos del poderoso ejército israelita no encuentra consuelo ni se detiene. Toda esta violencia cuenta, hay que decirlo, con el apoyo incondicional de los Estados Unidos, que quiere acelerar el desplazamiento del pueblo palestino en el menor tiempo posible. La paz será una palabra vacía mientras el pueblo palestino siga siendo sometido a prácticas de genocidio y no cuente con territorio propio y soberanía plena con Jerusalén Este como su capital. Pero en esta región, eso no es lo único que ocurre. La frágil estabilidad política y geopolítica está amenazada por ataques preventivos contra la República Islámica del Irán y contra la pequeña nación de Yemen, muy al estilo del que empleara en su momento el expresidente George Bush. La amenaza de muerte también está en Euroasia, en la zona de Eurasia. A pesar de los intentos intermitentes de lograr una salida política, la ambición expansionista de la OTAN,
que no es otra cosa que el brazo militar del capital concentrado, apuesta a la prolongación del conflicto militar utilizando a Ucrania como punta de lanza contra la Federación Rusa. La amenaza de muerte no excluye a Asia. El mar de China Oriental, área de gran importancia geoestratégica y económica, presenta al menos dos problemas que puedan incidir no solo en la región, sino en el mundo. El alejamiento de Taiwán de la soberanía de la República Popular China, como otro ejemplo de neocolonialismo explícito o alentado por Estados Unidos, así como la controversia en torno a las islas Senkaku, cuya soberanía es disputada entre Japón, Taiwán y la República Popular China. Islas desiertas que en sustrato aparentemente se encuentran importantes recursos hidrocarburíferos. Por otra parte, la constante tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur puede convertirse en un problema que no solo afecta a estos dos países, sino a la seguridad del mundo. Señoras y señores jefes de Estado, me he referido a todo este cuadro mundial para advertir a que esta nueva etapa de intervencionismo imperialista se le debe llamar por su nombre, neocolonialismo. ¿Qué hacer? Recurro a esta pregunta que se formulara uno de los estrategas más brillantes de la lucha por la emancipación del trabajo frente al capital, que hoy también, en siglo XXI, es de la vida contra la muerte, para proponer a ustedes lo siguiente. Primero, la creación de una comisión de reparaciones por la esclavitud, el apartheid, el genocidio y el colonialismo en los países del sur global. Para eso, las Naciones Unidas deben encontrar la forma para que los señores de la guerra y la muerte más bien destinen esos miles de millones de dólares en su carrera armamentista a un fondo de reparaciones. Que esta tribuna, la más alta del concierto internacional, sirva también para hacer un llamamiento y reconocer que el colonialismo y el neocolonialismo fue y es un error histórico que trajo y sigue trayendo consigo lacras sociales sobre la población que hace víctima. Lo que fue con las sociedades indígenas especialmente y hoy afecta a conjuntos sociales más amplios aún, en nombre de la construcción de un futuro justo, hoy debemos condenar el impacto devastador del colonialismo en el pasado y el presente. Hago un llamamiento a los jefes de Estado de la CELAC y de la Unión Africana para que unan sus esfuerzos y se opongan a las consecuencias negativas del colonialismo. Dicha comisión deberá crear mecanismos eficaces para establecer la justicia histórica en los siguientes ámbitos: reparaciones, derecho a la tierra, recuperación del ecosistema destruido por las acciones de los colonizadores y las corporaciones transnacionales, disculpas por el pasado colonial por parte de las antiguas metrópolis, restitución de los bienes culturales de los pueblos indígenas arrebatados por los colonizadores durante el proceso de expansión y genocidio, prevención de prácticas neocoloniales, programas para el desarrollo de los pueblos indígenas y la preservación de su cultura e identidad, indemnización a los pueblos que resisten la ocupación militar en sus territorios y los que padecen de bloqueos económicos y sanciones unilaterales. Segundo, convertir a la Asamblea General de las Naciones Unidas en un órgano vinculante para que sea la voz efectiva de todos los pueblos y no el espacio de realización de la voluntad de los poderosos. Necesitamos que este foro sea un núcleo ético, el corazón político y alma viva de una nueva era dirigida por la cultura de la vida. Necesitamos que las resoluciones aprobadas en la Asamblea de las Naciones Unidas no sean vetadas por ninguna superpotencia y sean de cumplimiento efectivo. Esto implica la vigencia efectiva y no formal del multilateralismo. Tercera, declarar al mundo como territorio de paz e impulsar la desmilitarización hacia donde sea posible. La inmensa mayoría de la población del mundo se niega a aceptar
que la revitalización o la salida de las crisis cíclicas del capital tengan que hacerse sobre la base de la inversión de miles de millones de dólares para la fabricación de todo tipo de armas, convencionales y no convencionales. Con la tercera parte del gasto militar global, tendríamos mayor y mejor educación, salud y vivienda garantizada para todas y todos. Naciones Unidas tiene que convertirse en un pacto por la paz y la vida, como el destino compartido de todo lo que sostiene la vida común. Cuarto, una reforma profunda del Consejo de Seguridad que impida que uno de los dos países tenga secuestrada la estabilidad mundial. Esta reforma es una necesidad y un planteamiento que las naciones del sur global están insistiendo desde hace varios años. Democratizar el Consejo de Seguridad es hacer efectivo el principio de igualdad jurídica de los Estados y es democratizar el futuro. Es asegurar que las voces de África, América Latina y el Caribe, Asia y de los pueblos históricamente marginados también cuenten. Quinto, avanzar hacia la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Bolivia, junto a los pueblos amazónicos, levanta la voz para recordar la necesidad urgente de la cooperación internacional para fortalecer la conservación de la Amazonía, desde el fortalecimiento de la soberanía de los países amazónicos sobre el bioma estratégico para el mundo. Defender la Amazonía significa defender la vida. Sexto, rechazar todo tipo de guerra comercial y trabajar por la disminución de las brechas económicas y sociales entre los países del capitalismo central y los países de la periferia. Las guerras comerciales afectan no solo a las empresas, sino al inmenso mundo del trabajo y disminuye a niveles alarmantes la posibilidad de que las clases subalternas accedan a una alimentación aceptable. Las pugnas intercapitalistas, y mucho menos las ambiciones hegemonistas, no tienen el menor derecho de ahondar las relaciones de intercambio desigual y mucho menos de ir reduciendo a límites inimaginables al derecho al trabajo, la alimentación y la educación de las clases trabajadoras. Apreciados concurrentes a la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, agradezco profundamente que en ocasión de este aniversario de creación de Naciones Unidas, haber escuchado el análisis y la prospección del Estado plurinacional de Bolivia sobre problemas globales, críticos en nuestros días, en la perspectiva de trabajar en pro de la paz, el desarrollo y los derechos humanos colectivos. El pueblo boliviano, a quien le hemos garantizado un tránsito democrático, como no se vio en 28 años en nuestro país, estará vigilante y atento a los cambios que deben darse en el marco de las Naciones Unidas en procura de garantizar la paz mundial. Muchísimas gracias.